Hola, muy buenas. Mi nombre es Virginia Solana y junto a Alfonso Vázquez Tochero, que en estos momentos se queda detrás de la cámara, somos los encargados de realizar esta ponencia titulada La educación especial, motor hacia la inclusión. En un primer lugar, os voy a hablar brevemente de la transformación que las personas con diversidad funcional han padecido sobre su consideración como miembros de la sociedad. Comenzando por la segunda mitad del siglo XVIII, en Europa, dicho colectivo, en toda Europa, era apresado junto a delincuentes y personas sin recursos, maleantes, gente que no tenía hogar, y todos estos grupos de personas se consideraban estorbos sociales. En este periodo no existía una evidencia sobre la educabilidad de las personas con esta diversidad funcional y por lo tanto se consideraban imposibles de integrar dentro de la sociedad. Avanzando hasta el siglo XIX, nos encontramos que aunque sigue estando latente este concepto o esta consideración de estorbos sociales, se produce un cambio en la respuesta hacia esta consideración. Esta respuesta se caracteriza por ser segregacionista, la cual consiste en internar en instituciones especiales, separando a este colectivo de sus familias y de la sociedad en general, mediante un proceso que en principio parece ser caritativo y asistencial, pero que esconde tras de sí un matiz negativo hacia la diversidad. En la primera etapa del siglo XX aparecen las primeras manifestaciones de estudios enfocados a la educación especial, los cuales se caracterizaban porque eran escasos y se publicaban entre largos periodos de tiempo. Además, no estaban apoyados por las instituciones. Ante este interés que crea los estudios y las investigaciones, se crea el Patronato de Anormales Mentales, que tiene un carácter consultivo y asesor, y lo crea el Ministerio de Instrucción Pública de Normas Legislativas. Tras este hecho, se observa que fueron aumentando significativamente las publicaciones y los estudios dirigidos a esta problemática, aunque sigue permaneciendo una consideración peyorativa hacia la diversidad de este colectivo de la población. No es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se observa que aparece un concepto o un principio que se llama principio de normalización, que está dirigido a este sentido, ya que la normalización tiene un significado mucho más amplio según con qué se relacione. Y en este caso otorgaba al deficiente la posibilidad de desarrollar una vida lo más cercana a la normalidad posible, ya que se comprobó la existencia de educabilidad por parte de estas personas. Y por lo tanto, este principio pretendía como objetivo principal la apertura de la educación a esta población. Este concepto de normalización fue introducido por el director de los servicios para deficientes mentales en Dinamarca, Van Mikkelsen, en 1959. Es hasta 1965 que se comienza a considerar la educabilidad de las personas con diversidad funcional en España con la elaboración del decreto 2925/1965 del 16 de octubre por el que se regulan las actividades del Ministerio de Educación Nacional en orden a la educación especial, impulsado por el ministro Lora Tamayo, siendo este un hito en la historia de la educación especial en España. A partir de la llegada de la Ley General de Educación en 1970 es cuando la educación especial se ha ido conformando entre los avances científicos, por un lado, teóricos e investigativos, las respuestas legislativas, por otro, los servicios sociales y asociaciones, el reconocimiento de los derechos y las prácticas educativas. Esta configuración se ha ido transformando hacia un reto de aceptación y adaptación a la diversidad que se caracteriza por ser un proceso lento y complejo y por existir una diferencia considerable entre el avance teórico y el práctico, a causa de las dificultades que conllevan la consecución de sus objetivos y la relación entre los elementos que intervienen en el desarrollo de la educación especial. Por lo tanto, este camino avanza a través de teorías difíciles de poner en práctica y errores que, si bien han sido el motor de avance, han dejado grandes huellas en las personas que lo han padecido. El verdadero empuje administrativo al desarrollo de la educación especial fue la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa de 1970, del 4 de agosto, ya que articula un capítulo sobre las bases generales para el tratamiento educativo de personas con capacidades diferentes e inadaptados.
La ley señala que la educación especial es un proceso hacia el máximo desarrollo personal según la posibilidad de cada alumno. Como ejemplo, veremos cómo fue el inicio de la educación especial en Extremadura. En esta comunidad, junto al empuje administrativo, apareció otro empuje social muy importante que fueron las asociaciones de familias de niñas y niños con diversidad funcional. Fue crucial para ir dotando de recursos necesarios a los centros específicos que comenzaban a introducir a estos menores con diversas necesidades y para manifestar las verdaderas dificultades con las que esta realidad se iban encontrando las familias y los niños. La educación especial en Extremadura, en sus inicios, tras la Ley General de Educación de 1970, se impartía en centros ordinarios o en específicos de educación especial, dejando para estos últimos los alumnos con más grados de discapacidad. Aparece como un nivel educativo no integrado en otro nivel, sino clasificado de forma paralela. Con respecto a las aulas, en educación especial estaban adaptadas en ocasiones en sótanos, pasillos y se introducían a niños y niñas no solo con diversidad funcional, sino con evidencias de cualquier otra carencia por parte de la familia y del propio sistema educativo, que se manifestaban en malos comportamientos y hábitos del alumno. Estas clases de educación especial eran usadas por profesores para reforzar mediante castigo al alumno de otros niveles y la capacidad de las aulas solían estar al límite casi constantemente. ¿Y qué pasaba con los profesores de educación especial? Pues estos profesores solían ser interinos, por ser el perfil que debía impartir lo que el resto de profesores con mejores condiciones laborales no quería hacer. O especialistas, los cuales sufrían los prejuicios por necesitar menos puntuación en la consecución de una plaza. El alumnado con necesidades educativas especiales seguían sufriendo exclusión en este momento y repulsión por parte no solo de los compañeros, también de los profesores. Y la introducción social solo se limitaba al centro de educación. En la segunda mitad de la década de los 70 se observa que los colegios públicos duplican los niveles de educación especial frente a los colegios privados. También existían más profesores de educación especial en el sector público que en el privado, no habiendo una diferencia significativa entre hombres y mujeres en Extremadura. Con el avance del desarrollo de los recursos educativos, la educación especial se fue encontrando con diversas dificultades y nuevos retos que se tuvieron que ir solventando. El más relevante fue el paso de los alumnos con necesidades especiales de la educación primaria a la educación secundaria. Como respuesta a todas las dificultades que se fueron sucediendo desde la aparición de la regulación de la educación especial, esta se va haciendo llegar paso a paso hasta su siguiente reto. En este siguiente reto, como ya hemos dicho, es cuando los niños que están cursando etapas en educación especial en la primera parte, en la primera etapa educativa, pasan a la segunda etapa educativa. Esta se caracteriza por ser dificultosa a causa de la propia etapa vital que desarrollan sus alumnos y se ve altamente colapsada por la aparición de una educación especial conexa a la educación ordinaria, pero que en realidad no está incluida en ella, sino metida con calzador. Investigaciones como la de Bermejo García en el 2005 muestran que los profesores están abiertos a la investigación del alumnado con discapacidad en Extremadura, pero muestran diversas dificultades para el desempeño en su labor ante esta realidad. Aunque aparecieron nuevos perfiles profesionales dedicados a la coordinación de esta educación, la práctica era desarrollada por profesores poco cualificados al respecto y desmotivados por el desbordamiento de responsabilidades. Los alumnos con necesidades educativas especiales seguían experimentando, exclusión y molestia por parte no solo de sus compañeros, sino de estos profesores que estaban sobresaturados. Esta última experimentación se observa como fundamental en el desarrollo que ha padecido el menor con diversidad funcional en relación a su aprendizaje y a la relación con el resto de compañeros.
Artículos y estudios científicos enfocados a cada una de las diversidades funcionales que se manifiestan en el alumnado muestran una apertura a la comprensión de las necesidades y cualidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde toda la individualización de cada alumno. Un ejemplo de ello, en Extremadura, es un estudio presentado en el primer Congreso Regional sobre las necesidades educativas especiales enfocada a la descripción de la situación en los primeros años del siglo XXI y los retos que se plantean para el futuro. En este sentido, en el estudio de Eva Pérez Palomero del 2003 se señala las necesidades educativas específicas que se derivan de la deficiencia visual y estrategias de intervención educativa. En este punto de la educación especial se va desvirtuando la línea que la separa de la ordinaria, puesto que gracias a este proceso evolutivo, la educación en la actualidad, aunque más en la teoría que en la práctica, parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que incluya y se adapte a las características propias de cada alumnado, pretendiendo la inclusión y llegando más allá de la integración. Gracias a la educación especial se ponen de manifiesto muchas de las carencias que el sistema educativo tiene. Este hecho se puede observar en el desarrollo de categorización del alumnado que ha necesitado de una distinta educación manifestada en el currículo ofrecido por el sistema educativo, siendo en un principio contenedora de todo el alumnado que padecía de fracaso escolar y poco a poco se ha ido categorizando más objetiva y concretamente dando como resultado un amplio abanico de diversas necesidades educativas que han hecho que éstas sean las que caractericen al sistema educativo en contraposición de la adaptación que se pretendía en un principio de las personas diferentes a dicho sistema. Y hasta aquí nuestra ponencia. Espero que haya sido de vuestro interés y que podamos vernos en otras ocasiones. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima.